buenas noches. Somos del curso de resistencia de materiales. En esta oportunidad vamos a dar a conocer el procedimiento para la sustentación final del informe del tema flexiones en viga. Somos el grupo número 8, los integrantes Villaca Aguirre Alambrandi y García Padilla Ronald Aldemir. Docente, ingeniero José Antonio Contreras Velázquez. Vamos a dar a conocer el índice, que consta por un resumen, los objetivos, marco teórico, análisis de las fórmulas, el desarrollo del problema, análisis de los resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Resumen. En cuanto al resumen, es el resumen del informe, el procedimiento, ¿no? El presente informe nos permite realizar un análisis teórico de la flexión en la viga simplemente apoyada con una carga concentrada, con la finalidad de determinar la deformación máxima en el punto medio de la viga, utilizando varias fórmulas matemáticas, como el diagrama de cuerpo libre, método de doble integración y la deformación máxima en el punto medio de la viga. En resumen, el análisis de deformación máxima de la viga es esencial para evaluar una capacidad de carga, optimizar el diseño, cumplir con el requisito de diseño, evaluar la durabilidad de la estructura y diagnosticar cualquier problema. Esto contribuye a garantizar la seguridad, eficiencia y la durabilidad de la estructura. Objetivos. Nuestro objetivo general es desarrollar un análisis teórico de la deformación de la viga simplemente apoyada en ambos extremos con una carga concentrada. Tenemos también objetivos específicos. Como primer punto, determinar la reacción de los soportes en A y B de ambos extremos de la viga. También tenemos determinar el máximo desplazamiento, el punto de deformación de la viga mediante la aplicación del método matemático doble integración. Por tercer punto tenemos marco teórico, donde vamos a dar a conocer también los siguientes temas, que es la flexión en la viga simplemente apoyada. Implica que la viga está soportada en sus extremos por apoyos fijos que solo permiten su movimiento en forma vertical, sea con las fuerzas en forma vertical, ya sea por la masa o por la carga, ¿no? Quiere decir que la viga trabaja como una viga empotrada en sus extremos, en su máxima deflexión que produce en el centro de la viga. La carga aplicada en la viga genera momentos flexionantes y cortantes. Como podemos ver en la figura, tenemos acá una viga apoyada en ambos extremos, ¿no? Tenemos una viga donde cuando hay una flexión, una deformación, podemos ver este cuadro donde nos genera una compresión y una tracción, ¿no? La compresión en la parte superior y la tracción en la parte inferior. Pero también nos indica que tenemos un punto medio que nos dice que es la fibra neutra, que no sufre ni compresión ni tracción. También tenemos el diagrama de cuerpo libre, que también nos permite expresar todas las fuerzas o cargas que tiene el cuerpo, ¿no? Entonces, para poder desarrollar el problema. Como podemos ver acá en la figura, es la sumatoria de fuerzas verticales, horizontales y momentos, ¿no? En este caso, pues, es la viga apoyada en ambos extremos, no tendremos fuerzas horizontales, tenemos las fuerzas y los momentos, ¿no? Como podemos observar, ya sea de carga, los momentos y las reacciones en cada punto o en cada lado de la viga. Otro punto también tenemos la aplicación del método de doble integración, ¿no? Que se utilizará para determinar la flexión máxima en la viga. Su uso requiere capacidad de
escribir las ecuaciones de los diagramas de fuerza cortante y momento flector, y determinar posteriormente la ecuación de la pendiente y deflexión de la viga por medio de cálculos integrales. Como podemos ver acá, tenemos la ecuación diferencial para luego aplicar la integración, la doble integración, la primera integración y la segunda que será para poder desarrollar el problema, ¿no? Para reemplazar datos y desarrollar el problema. También tenemos con otro punto en las condiciones de contorno, ¿no? Esas son las restricciones que se establecen en los extremos de la viga para determinar la flexión, que pueden variar dependiendo de la viga y la carga aplicada. Tenemos dos, ¿no? Extremos fijos y extremos articulados. Nosotros vamos a trabajar con extremos fijos, ¿no? Como podemos ver, tenemos una carga concentrada en la figura y tenemos los extremos fijos, ¿no? Donde nos dice que la flexión es la deflexión o la deformación en el extremo al inicio es cero y también el momento nos va a cero. Y al final también en el punto, en el otro punto nos dará que la deflexión es cero y el momento da en cero. Solamente en la parte media se dará la deflexión o deformación. Tenemos también la deformación máxima, donde se logra el punto de la deformación máxima en el punto medio, ¿no? Entonces, tenemos acá la fórmula, la fórmula de la deformación para desarrollar. Como podemos ver en la figura, tenemos acá la viga apoyada y la carga en la parte media, ¿no? Donde va a ser la máxima deformación será en la parte media, ¿no? de la longitud. La flecha, la máxima flecha, también vamos a determinar, donde podemos ver acá en la figura, ¿no? En las partes extremas, en el punto A y B, no vamos a tener, ¿no? una deformación, ¿no? Solamente donde que se va a someter a carga, ¿no? Podemos tener acá la fibra neutra, ¿no? El centro, ¿no? En los extremos no va a haber ninguna deformación, pero sí en el transcurso de la flecha se va a determinar varias alturas, ¿no? de deformación. A continuación voy a dar pase a mi compañero para que siga con la exposición. Buenas noches. Procediendo con la exposición, le voy a hablar acerca del análisis de las fórmulas. En este caso, la fórmula que vamos a emplear para el desarrollo de este ejercicio de la deformación máxima en el punto medio de una viga es la ecuación diferencial de una viga. Este método nos va a permitir calcular las pendientes, las deflexiones y las deformaciones en cualquier punto. En este caso tenemos que la diferencial al cuadrado de y sobre la diferencial de x al cuadrado va a ser igual a la ecuación de momento sobre el módulo de electricidad. También tenemos la fórmula de la deformación en el punto medio, en donde y es la deformación, va a ser igual a P, que en este caso es la carga, L es la longitud, dividido por 48 multiplicado por el módulo de electricidad. También vamos a tener la fórmula de doble integración. En este caso, despejando M, que es el momento flector de la ecuación diferencial de una viga, tenemos que el módulo de electricidad multiplicado por la diferencial al cuadrado de Y sobre diferencial de X al cuadrado es igual a la ecuación de momento. La primera variable queda definida de la siguiente manera. Módulo de electricidad multiplicado por diferencial de Y sobre diferencial de X va a ser igual a la ecuación de momento por diferencial de X más la constante 1.
Una vez realizada la primera integración, se va a volver a integrar, lo cual nos va a resultar que el módulo de elasticidad de Y va a ser igual a la ecuación de momento multiplicado por la diferencial de x al cuadrado más la constante 1 de x más C2. Prosiguiendo, la siguiente, compañero. Prosiguiendo con la posición, les voy a hablar acerca del desarrollo del problema. En este caso es una viga simplemente apoyada con una carga de 10 toneladas, con una longitud de 6 metros, lo cual se va a realizar mediante el método de doble integración, lo cual se va a determinar la deformación máxima en el punto medio. Los pasos a seguir son los siguientes: determinar reacciones en el apoyo del extremo de la viga, vamos a calcular la constante de integración, determinar las ecuaciones de la línea elástica de la viga, vamos a aplicar las condiciones de contorno para determinar la constante de integración, para finalmente calcular la deformación máxima en el punto medio de la viga. Siguiente. En los análisis de los resultados, tenemos que, una vez realizado el desarrollo de nuestro ejercicio, de la viga simplemente apoyada, con una carga concentrada de 10 toneladas y una distancia de 6 metros de longitud, se utilizó el método de doble integración, se determinó que la deformación máxima en el punto medio de la viga es de menos 45 sobre el modo de elasticidad, y en este caso el modo de elasticidad es constante. Es importante también tener en cuenta que otros factores, como la distribución de la carga en la viga, el tipo de material, ya sea la sección transversal de la viga, también pueden afectar la deformación máxima en el punto medio. Por lo tanto, es fundamental tener toda la información necesaria para realizar un adecuado análisis. Esto sería todo por mi parte y muchas gracias. Gracias al grupo. Será hasta una nueva oportunidad.